Y bueno, es importante que recordemos que tenemos dos tiempos en el Adviento, ¿verdad? Hasta el día 16, las dos primeras semanas o los dos primeros domingos, es el Adviento escatológico. Y desde el día 16, el Adviento natalicio. Y precisamente en alusión a lo que usted decía, ¿no? Fíjese que las lecturas utilizan sobre todo el lenguaje apocalíptico, ¿no? Y nos recuerdan que el mundo, como nuestra vida, tiene un principio, un recorrido y un final. Y este tiempo de Adviento, y sobre todo en el Adviento escatológico, es muy hermoso, muy útil, porque nos dice una verdad extraordinaria, que nosotros éramos nada antes de nacer, ¿verdad? ¿Qué era usted, querida Vero, antes de nacer? Nada. Como el mundo que fue creado de la nada. Se nos ha dado, como decían esas imágenes tan hermosas que estaban pasando, el don de la vida, ¿verdad? El regalo de la vida. Y después de nuestra muerte, ¿qué somos? Todo. Todo en el todo. Precisamente este tiempo escatológico nos recuerda esa visión lineal y ese destino junto a Dios, en Dios que nos espera. Miren que en la Eucaristía decimos precisamente eso, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Qué bueno que sea así. Me encontré con una persona cerquita de la radio, una vecina en realidad, es de la radio, y daba gracias por este programa de los lunes porque la ayudó a vivir más plenamente. Claro, uno llama más la atención, ¿no? Porque claro, estamos hablando de la finitud, de la muerte en sí misma, de que la muerte deje de ser un tabú. Volvemos, ¿no? Un año más a hablar de todas estas temáticas tan necesarias de la elaboración del duelo y a esta persona le ayudó a valorar más la vida, ¿no? Qué bueno que así sea, porque si tomamos mayor conciencia de nuestra finitud y de la muerte, querido padre, puede ser que como a esta persona le suceda, podamos valorar más el regalo, el don y el regalo de la vida. Y es así, querida Vero, porque justo ayer aquí en nuestro centro San Camilo en Lima, tuvimos una jornada sobre el perdón y la reconciliación. Casi bueno. 500 personas, casi. Y le dije, bueno, como estoy haciendo el programa en Radio María, también Perú, y ya llevo un tiempo, ya voy a descansar y lo voy a dejar. Y se oyó un grito, no, padre, no. Y yo dije, ¿y por qué? A ver, y levantó la mano también primero una señora, dice, porque yo es la primera vez que toco este tema de la muerte en familia. Y la verdad que nos ha ayudado muchísimo y que hemos hablado lo que no hemos hablado durante años y nos hemos dicho cosas de nuestros duelos que las teníamos que haber dicho antes. Así que siga hasta que sea viejito, Padre Mateo, no me dijo. ¿Qué le parece? Qué lindo, me encanta, porque es esto, ¿no? La necesidad que tenemos de hablar naturalmente de estos temas, que deje de ser, ¿no? Como siempre decimos, la muerte un tabú y todo lo que gira en torno, y el trabajo de duelo, que también naturalicemos que tenemos que hacer un trabajo cada uno de nosotros, trabajarnos a nosotros mismos para trabajar la reacción que tenemos ante el sufrimiento. Y eso es lo que invitamos a hacer, ¿no? Todas las semanas. Nos estamos abocando, querido padre, a los niños últimamente y hoy no va a ser la excepción. Volvemos a hablar de los niños, ¿no? Sí, y bien también que hablemos de los niños, porque me llegan muchos mensajes, pero muchísimos. Yo creo que las veces que más mensajes me han llegado, miren, decir que también lo veían como una asignatura pendiente, ¿no? Y que incluso, miren, tengo un WhatsApp que lo voy a guardar porque me dice, padrecito, sí, yo he pedido perdón a mis hijos porque cuando murió mi esposo, el papá, yo no los acompañé, no estuve a la altura,
no hablé con ellos, no les facilité, ¿no? Y me decía, me gustó mucho ese encuentro donde hablaban de la tutoría, ¿eh? Porque incluso Sí. me dijo, en este WhatsApp me dice, si yo no hubiese podido, porque estaba yo perdida, estaba más perdida que mis hijos, ¿no? Pero yo podía haber pensado en alguien que los hubiese acompañado. Por eso creo que es bueno que saquemos provecho todos de estos encuentros. Qué bueno, querido padre. Vamos a hacer un repasito de lo visto la semana pasada, porque fue un programa muy interesante. Hablamos del duelo por las mascotas en los niños. Hoy vamos a estar hablando del duelo en los niños en situaciones bien concretas. ¿Qué hacemos y cómo le explicamos a un niño qué es un velatorio, qué es un funeral, qué es la cremación de un ser querido, ¿no? Vamos a estar hablando de esto puntualmente en el día de hoy. Pero la semana pasada hablamos de un tema que tiene mucha sensibilidad, no solamente en los niños, sino en toda la familia, que es la muerte de una mascota. Cuando muere una mascota, ¿hay que hacer un proceso de duelo? Muchos se preguntaban esto y la respuesta efectivamente es que sí. Así que un pequeño resumen de esto nos decía que al estar hablando de la muerte de una mascota y al poder vivenciar la muerte de una mascota, lo que estamos haciendo es preparándonos para abrir los ojos al ciclo vital y a este mensaje. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. La muerte de un animal de compañía hace abrir los ojos en este sentido. Todos vamos a morir. La realidad de la muerte. Y decíamos que en los niños hay muchas reacciones comunes en relación a este acontecimiento de la muerte de una mascota. Y bueno, tristeza, algunos se enojan, algunos sienten culpa, algunos niños sienten culpa en edades tempranas, la culpa es quizás hasta natural, ¿no? Para ellos, será por mi culpa, ¿no? Que Firulai se murió, el perrito. Se habrá muerto porque lo traté mal y lo reté. Entonces existe este pensamiento en muchos niños. Hay enojo, aislamiento, preguntar qué pasó, qué pasó, qué pasó con mi gatito, qué pasó, qué pasó, qué pasó con el perro. También hay etapas de negación de muerte, posibles regresiones en muchos de los niños. Y al igual que los pasa a todos los adultos, tienden a aceptar más fácilmente el fallecimiento de su mascota cuando es esperada, cuando el animal está ya enfermo en un proceso, ¿no? Pero decíamos que a los niños nunca hay que dejarlos solos, no pueden hacer un proceso de duelo solos, siempre hay que brindar un apoyo necesario, ¿eh? Para que los chicos, también los adolescentes, puedan procesar la muerte de su mascota de manera saludable. Los menores de 6, los bien chiquititos, recuerden que tienen dificultades para entender el concepto de muerte. El cese de funciones vitales, que la muerte no es irreversible como ellos piensan, ¿no? Que tiene una causa específica y les va a costar captar lo que significa la muerte definitiva de su mascota. Así que hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que más hay que tener en cuenta es que los papás tienen que comunicar la noticia de la muerte en forma serena y segura. No tienen que usar ni eufemismos, ni inventar cosas, no se tienen que demorar, no tienen que guardar silencio, ¿no? La mascota nos dejó, se fue con la tía, se fue de viaje, la regalamos. No, se murió, ¿no? Hay que informar, ¿no? De manera precisa, serena, también invocando a la muerte, del por qué, ¿no? Si fue un accidente, ¿no? Si fue que se murió de viejita la mascota, perrito, gatito, quien sea, porque si no, de lo contrario, puede crear confusión y más dudas. Mucha gente cuando ya es adulta dice, yo sabía que mi mamá o mi papá, la verdad que me estaba metiendo un verso en relación al perro que se había muerto y me dijeron que se fue de viaje, ¿no? Se fue con la abuela. Era mentira. ¿No? Era mentira. Entonces, los chicos siempre, ¿no? Informar con la veracidad correspondiente, la serenidad, porque lo que están viendo los chicos, recuerden, es la actitud de los adultos. ¿Eh? La actitud de los adultos. Por eso siempre lo que también esperan de los adultos, al estar ellos tristes, es un consuelo empático, es un abrazo, es validar sus emociones, es responder a sus dudas y brindar a ese niño, esa niña, ese adolescente el tiempo necesario para que ellos también puedan elaborar sus duelos, ¿no? Así que todo el proceso es un aprendizaje
para niños, para adolescentes, para nosotros los adultos, para cuando haya que hacer frente a la muerte de un ser querido con todas sus consecuencias. Para esto sirve elaborar también y aprovechar el acontecimiento de la muerte de una mascota, querido padre, para la vida misma, ¿no? Para que cuando los acontecimientos vengan por la muerte de un ser querido humano cercano, podamos utilizar estas mismas herramientas y ver cuáles son nuestras reacciones ante la muerte. Así que un poquito de esto hemos hablado el lunes pasado. Estupendo. Y efectivamente es una muy buena preparación, como acabamos de escuchar, en todos los órdenes, ¿no? Desde aceptación de la realidad, desde expresar los sentimientos, desde emplear el lenguaje adecuado, de responder a las preguntas. Recuerden que comentábamos esas preguntas así, si nuestra mascota va al cielo, ¿verdad? Preguntas realmente profundas y trascendentales, y también enseñar a los niños cómo los adultos responden en estos trabajos de duelo. Nunca nos olvidemos que los niños necesitan buenos ejemplos, buenos testimonios en los procesos de duelo. Sí, es un tema delicado, pero necesario. Y por eso tenemos que ser prudentes, pero también realistas. Recuerden lo que hemos dicho en programas anteriores. Los niños tienen que clarificarse ante la muerte. Y también ante la muerte de seres queridos, ¿verdad? Porque forma ya parte de su vida. Y los niños preguntan. ¿Verdad? Hemos trabajado, recuerdan, el programa de preguntas y respuestas. Y los niños quieren participar de los acontecimientos de la familia, también cuando muere un ser querido. Por eso hay que explicarles, hay que acompañarles, hay que responder sus preguntas, y los niños, como los adultos, necesitan entender que hay un ciclo de la vida, que nacemos, vivimos, morimos y tenemos una vida trascendente en Dios. Y para eso es necesario que hagan un ciclo, ¿no? ¿Desde qué? Desde la vida hasta la muerte, incluido el entierro, los funerales, la entrega del ser querido a Dios. Pero todo esto, como hemos dicho siempre, con la debida prudencia. Ahora vamos a ver algunas notas, como informarles de lo que va a pasar en los hechos en los acontecimientos que van a venir, no dejarles a un lado, nunca mentirles, no aislarlos, no mandarlos sin ninguna información a otro lugar, no decepcionarlos. Por eso los adultos son los que tienen que estar preparados. Querida Vero, y si yo le dijera que este asunto es más un tema de los adultos que casi de los niños, ¿usted qué diría? Creo que también. Están más preocupados los adultos que los niños al referente a estos temas, ¿no? Claro. Y además, en la vida, todos necesitamos celebrar la venida y dar las despedidas. Sí. La vida es una dialéctica de recepción y de despedida. Díganme, ¿no es normal que los niños, como los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los viejos, en todas las edades, ¿verdad?, celebren la vida, la bienvenida, y hagan también una despedida de sus seres queridos? Claro. Sí, ¿no? es cierto. Por eso estos ritos, como vamos a ver ahora, desde el velatorio, los funerales, el entierro, y vamos a añadir el tema de la cremación, que es muy importante que lo toquemos, ¿verdad? Son necesarios porque el niño tiene que recorrer un ciclo. Los que hemos tenido que enterrar a nuestros seres queridos, como en mi caso a mi mamá, nos damos cuenta de la importancia de
participar en todos estos acontecimientos. Ahora, la primera cuestión, querida Vero y queridas amigas y amigos, es la edad, ¿verdad? La edad. Porque muchos ya se estarán preguntando, ¿y desde qué edad los niños deben participar de estos acontecimientos? ¿No le parece que teníamos que empezar por ahí? Sí, como hicimos, ¿no? Con una cuestión cronológica en varios temas donde hablamos de los niños y de los adolescentes, padre. Así que adelante con este dato. A partir de los 6 años, los niños ya pueden participar de estos ritos, pero teniendo en cuenta algunas peculiaridades. En primer lugar, siempre informados. Siempre, antes de que participen, responder a sus dudas. Y tercero, siempre acompañados en todo momento. Reitero, en primer lugar, explicarles, ¿verdad? Y esperar a que hagan las preguntas que ellos quieran hacer. Segundo, preguntarles si quieren participar. Nunca se puede obligar, ¿verdad? Nunca. Los chicos tienen que dar su consentimiento. Y tercero, estar y asegurarles que siempre va a haber un adulto a su lado. Si participan a partir de los 6 años, los adultos no debemos perder de vista este aspecto importante, que a partir de los 6 años, los niños ya conciben la muerte como un hecho irreversible. Ya es el cese de las funciones. Pero eso sí que normalmente le sucede a los demás y a las personas viejas, que los que mueren son los viejos. Todavía muchos niños, hasta los 9 años, no tienen la estructura mental para entender que la muerte también es de uno mismo, ¿sí? Por eso los niños van a hacer muchas preguntas. Y si la criatura es antes de los 6 años, pensemos, por ejemplo, de 3 a 6 años, recuerden que van a concebir la muerte en su estructura mental como una dormición, ¿verdad? La muerte es como dormirse. Tiene ida y tiene vuelta. Igual que cuando nos vamos a la cama, ¿verdad? Termina el día, nos dormimos y después volvemos. Los niños tienen esa visión. Y por eso un niño se le dice que ha muerto un ser querido, un amigo, y el niño va a poder decir, y mañana va a venir a jugar. Y lo vamos a enterrar. Y esta noche, ¿quién le prepara la comida? Porque recuerden que hasta los 6 años, los niños no tienen el concepto de cese total de todas las funciones, de la insensibilidad total del cuerpo. No tienen conciencia de la irreversibilidad de la muerte. Por eso decimos que hay que explicarles, responder a sus preguntas según la edad, pero a partir de los 6 años ya el niño entiende que la muerte es irreversible, no tiene vuelta atrás, aunque todavía, insisto, piense que la muerte es para los demás. No olvidemos, esto también conviene decirlo, que hay niños que incluso con 9, 10, 11 años, a veces tienen una mentalidad todavía de un niño de 6 años, ¿no? En estos temas. ¿Por qué? No todos los niños y niñas tienen el mismo desarrollo mental ante el tema de la muerte. Pero ya a partir de los 6 años, insisto, explicándoles lo que va a venir. Segundo, con qué se van a encontrar y responder a sus preguntas, ¿verdad? Y asegurándoles que va a haber siempre, los niños pueden participar. Siempre hay que preguntarles si desean participar. Nunca obligarlos. Y por supuesto, a ver si querida Vero, si está usted de acuerdo conmigo y queridas amigas, amigos,
nunca culpabilizarlos si no quieren participar. Claro, fundamental en este sentido. Preguntarles, ¿cuántos oyentes, y me llamaba la atención, de nuestra comunidad de Radio María TV, cuando tocamos este tema o espontáneamente salió la experiencia de que han sido obligados a ir a un velatorio, a darle un beso a la persona fallecida y han tenido muy mala experiencia? Se quedaron con una experiencia muy negativa, hasta traumática podríamos llegar a decir. Por eso, qué importante esto de poder hacerlos partícipes, poder explicarles con claridad y serenidad y poder preguntarles, ¿querés asistir? No, una vez que le explico, entonces ya como te lo expliqué, entonces tenés que venir obligadamente al funeral, al velatorio y al entierro, ¿no? Hay que respetar su decisión, querido padre. Sí, y a ese respecto, el que digamos estas cosas también es un compromiso para los adultos cuando vamos a los velatorios o entierros o al cementerio y hay niños. ¿Sí? Claro. Yo he visto Estar atentos. personas con un desgarro, hasta con unas expresiones de desesperación, personas creyentes, llevando un crucifijo en el pecho, a gritos, y los niños escuchando y viendo todas esas expresiones de desesperación. Dios mío, yo creo que los adultos no podemos perder nuestro rol de adultos. Y cuando hay niños, tenemos que ponernos también en su lugar, ayudarlos, apoyarlos. Nosotros no somos los niños. Y por eso miren qué importante es que nos psicoeduquemos en estos temas, que hablemos de estos temas. Todos, antes o después, vamos a pasar. Y miren lo que decimos siempre, un acompañante, ¿verdad? Creo que lo del acompañante hay que insistir mucho, ¿no? Pero sí, siempre, ¿no? En la tutoría y en el acompañamiento, no dejar nunca solos a los chicos. Y es más, a veces los niños se les hace difícil estar todo el tiempo. Por ejemplo, en el velatorio mucho tiempo. Claro. Deben ir un tiempo prudencial, lo justo y necesario, ¿verdad? Y si ellos dicen de retirarse, retirarse. Incluso en las ceremonias religiosas también, ¿no? El entierro suele ser más breve, pero es muy importante también tener en cuenta los tiempos de los niños. Pero permítame que insista en la importancia del despedirse, ¿sí? Y les voy a contar que, y lo dije ayer en esta reunión de tantas personas, que vino una señora, ya tenía unos 94 años, y me dice, padrecito, yo tengo una hermana mayor que yo, 2 años, y yo ya ve por mi edad y ya los achaques, pero mi hermana es todavía 2 años mayor que yo, pero es que tenemos un problema. Y yo le dije, cuénteme. Dice, es que desgraciadamente, y lo digo con pena y hasta con culpa, hace casi 30 años que no nos hablamos. 30 años que no nos hablamos. Y la verdad, padrecito, yo no quiero morirme sin reconciliarme. Yo necesito pedir perdón y necesito también perdonar, pero no sé cómo hacerlo, porque llevamos más de 30 años. Y mire, querida Vero, ¿qué nos enseñan los moribundos, por ejemplo? ¿No? ¿Qué nos enseñan las personas que van a morir? La importancia de morir reconciliados, ¿verdad? La importancia de despedirse, la importancia de decir adiós, ¿no? Y por eso, cuando decimos esta importancia que nos va a ayudar muchísimo en los procesos de duelo, no solo de la persona ya muerta, es muy bueno que en lo posible también los niños, no solo los adultos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, se puedan despedir de sus seres queridos antes de morirse.
antes de morirse. ¿Sí? Y si le parece bien, querida Vero, vamos a hacer como un pequeño, como un decálogo de los aspectos positivos que trae participar del velatorio y del entierro, teniendo en cuenta las premisas que hemos dicho, ¿verdad? Nunca obligar. Bien, vamos allá. Los niños, pedirles permiso, y estar siempre alguien a su lado, el tiempo prudencial. Pero vamos a mencionar algunos puntos que creo que son muy, muy importantes. ¿Le parece bien? Vamos, querido padre. En primer lugar, aceptar la realidad de la muerte. ¿Cuál es una de las misiones del velatorio? Para todos, adultos y niños, que veamos la muerte. Miren lo que estoy diciendo, veamos al muerto. Es más, escuchemos bien, toquemos al muerto, a nuestros seres queridos, ¿no? Yo incluso como sacerdote, yo siempre cuando hay un despido, le digo, por favor, con la tapa abierta, porque cuando doy la bendición final, siempre me gusta dar un beso en la frente al muerto. Un beso en la frente al muerto, ¿no? Es como el beso de la iglesia que despide también a sus hijos, ¿verdad? El beso de toda la comunidad, ¿no? Pero el hecho de ver, de palpar, de tocar, de abrazar, porque eso nos va a ayudar en el trabajo de duelo, porque una de las cosas que más nos va a costar es aceptar la realidad, ¿no? Aceptar que nosotros tenemos un ciclo de la vida, ¿verdad? Y que este ciclo de la vida tiene un inicio, un nudo, un desarrollo y tiene un final para los demás y para nosotros, para nosotros. ¿Cuál es otro aspecto muy importante? Obviamente, que los adultos y los niños pueden expresar sus sentimientos, ¿verdad? A este respecto, seguramente usted, Vero, habrá escuchado a muchas personas que han dicho, yo es que no lloré a mi ser querido. Yo no lo lloré. Muchísimas. No lo pude llorar, ¿no? Y no solo eso, usted habrá escuchado, y no digamos después de la pandemia, cuánta gente, inmensa multitud de gente, dice, no pude ver a mi ser querido muerto. Sí. No pudimos ni tocar, ni hacer el velatorio, ni despedirlo, ni siquiera ir al cementerio. Y vio que lo repiten una y otra vez, ¿sí? Incluso usted habrá escuchado que dice, es como si no se hubiese muerto, ¿verdad? Yo lo he oído muchas veces, ¿no? Como que se ha ido de viaje porque como no lo vimos muerto. Miren qué importante, insisto, es ver a nuestros seres queridos muertos, tocarlos, abrazarlos. Y por eso hay una expresión en castellano que es muy significativa: cargar con el muerto al hombro. Esta expresión es muy valiosa porque ¿qué quiere decir? Que uno realmente asume en la propia espalda, ¿verdad? Incluso el peso de la muerte de los seres queridos, ¿no? Nos hacemos con la muerte de los seres queridos. Eso realmente es una gran ventaja. ¿Cuál es otra de las grandes ventajas que tiene participar en un gran velatorio? Es que la muerte de los seres queridos es un aspecto también no solo familiar, comunitario, social. ¿No le parece, querida Vero, que alienta mucho, fortalece mucho, anima mucho, consuela mucho cuando tanta gente viene a dar el pésame, a estar allí cerca, a orar, a participar? Creo que eso es un gran consuelo, un consuelo en el espíritu. Desde el inicio, claro, desde el inicio de nuestro ciclo siempre y en ciertos momentos hablamos de la importancia de la comunidad, la comunión y la comunicación, ¿no? Y en momentos tan neurálgicos en el tiempo de muerte de un ser querido, como son estos ritos y ceremonias, el estar con otros, el sentirse comunicados con otros y en comunión, es muy importante, ¿no? Aunque
decimos, y también lo hablamos, uno no sepa qué decir o hacer, también psicoeducarse en relación a ello, al tener a una persona que quiero mucho al lado, si yo soy el que está pasando por un momento de profundo sufrimiento, es un aliciente hermoso, ¿no? Es el cariño a partir de la cercanía y el acompañamiento a esa persona que está sufriendo. Efectivamente. Y otro punto muy valioso es cuando los dolientes, los familiares, escuchan incluso historias, aspectos, ¿no? Hechos de los difuntos, admírense, que los familiares no conocían, ¿no? Sí. Yo escuché una vez de un muchachito, creo que tendría 11 años, y me dice, uy, yo estaba muy orgulloso de mi papá muerto, pero después de lo que escuché en el entierro, mucho más, porque le Qué iban hermoso, contando, qué venían hermoso. y le contaban uno y otro, y él vibraba, se le notaba en los ojos. Recuerden que una de las cosas que necesitan los niños es que los adultos hablen de los muertos. Nunca lo olvidemos. Una de las cosas que peor llevan los niños es el temor a que no se hable de los seres queridos muertos. No cuenten cosas, no se recuerde su memoria, no cuenten hasta sus vivezas, sus bromas. Esto es muy importante. Y en un velatorio, ver que se hace un recuerdo, un homenaje, que se ha valorado la vida, que la persona muerta deja un legado valioso. Eso es muy importante para el trabajo de duelo. Y especialmente, ¿qué decir con los niños, ¿no? Y los adolescentes y jóvenes valoran muchísimo, miren qué llamativo, el acompañamiento de sus pares. Querida Vero, pongámonos en lugar, por ejemplo, de los adolescentes. ¿Se han fijado cómo, si hablan los adolescentes, como dice, estuvieron mis amigos, estuvieron mis compañeros, vinieron los de mi clase, estuvieron al lado? ¿Por qué? Porque es la época también de la corporidad, de la amistad, de los grupos. Pero además, ¿por qué es bueno? Porque después van a poder hablar, escuchemos bien esto, van a poder hablar con sus amigos incluso de aspectos del velatorio y del entierro. Si los amigos participan, no va a ser un tema tabú, porque ese niño, esa niña, va a necesitar hablar estos temas con los amigos, ¿sí o no? Y si no ha habido ningún amigo en el velatorio y en el entierro, no van a hablarlo nunca, no van a hablarlo nunca. El otro aspecto muy importante es, a nivel espiritual, y sobre todo ya en las exequias, en la Eucaristía, es hacer la entrega del ser querido a Dios. Esto hay que insistir mucho, en toda Eucaristía. Yo siempre se lo digo especialmente a los sacerdotes, a los diáconos, los que hacen liturgias en la despedida de los seres queridos que han muerto. Dejen un tiempito de silencio profundo para que las personas hagan una entrega cordial, mental y espiritual a Dios, ¿no? Yo cuando lo he hecho y ha habido niños y adolescentes, miren, les cuento que los niños juntan las manos, se ponen derechos, cierran los ojos con una compenetración que realmente es como que se lo están entregando a Dios. Esto es muy, muy valioso. ¿Cuál es otra de las ventajas? ¿Cuál es otra de las ventajas también del velatorio? ¿Cuál es? ¿No? Que, claro, a continuación vienen las exequias, la dimensión espiritual, y viene después el entierro, ¿verdad? Y se ve que se cierra un ciclo. Es muy importante que los niños sepan dónde está enterrado el ser querido, el lugar, ¿no?
Es muy importante que vean el respeto con que se tratan los restos mortales, ¿sí? Y querida Vero, quiero que me ayude en esto, ¿no? Es muy importante que los niños observen a los adultos, especialmente en los velatorios, porque miren que los niños son terribles. Ya le digo yo siempre esto, los niños y las niñas son terribles. ¿Por qué? Porque ellos se van a estar fijando en el ser querido muerto, pero con el otro ojo están observando a los Claro, adultos. los vivos. Claro. Claro. Y están adquiriendo patrones de duelo, de cómo aceptar la muerte de un ser querido, de cómo hablar del ser querido, de cómo expresar los sentimientos. Sí, y qué interesante, primero lo que nos ha dicho la señora, y esto que usted está diciendo, esto que está diciendo usted, querida Vero, en el caso de que no asistan los niños al velatorio, a las exequias o al entierro, después es aconsejable tener una ceremonia de despedida. Siempre se debería hacer una ceremonia de despedida adaptada a la edad de los niños, ¿verdad? Los criterios que hemos dicho antes. Pero sería muy bueno, ¿verdad?, que se pusiese allí cristianamente una imagen de Cristo, una imagen del ser querido fallecido, que se hablara de la palabra muerte, esto es muy importante, de la palabra muerte, que pudiesen hablar del ser querido muerto, que los chicos también hagan una despedida, unas oraciones, una entrega, pero si no participan del velatorio entierro, hacer siempre una despedida en casa. Y, por supuesto, después con calma, llevarlos al cementerio. Es muy importante que los niños sepan dónde están enterrados los seres queridos. Con esto cierra mucho mejor el ciclo. Pero nunca partir de, si hablamos de este tema, los vamos a hacer sufrir, o los niños no se enteran o no necesitan, o ya se lo vamos a decir cuando sean grandes. No. La verdad se tiene que decir siempre en el momento oportuno, con el lenguaje, insistimos, según la madurez mental y afectiva de los niños. Y para eso los adultos tienen que pedir también a mejor ayuda, ¿verdad? Hay personas que pueden acompañar y orientar perfectamente, pero siempre ha de hacerse una despedida. Es más, los niños deben decir expresamente la palabra adiós. Vete con Dios. Te entrego a Dios. Estas expresiones hacen mucho bien. Háblanos de la cremación, querido padre. ¿Cómo afrontar este rito y cómo explicárselo a los niños? ¿Es también de acuerdo a la edad? Claro. Recuerdo que a mí una vez una criaturita, ¿no?, como había escuchado que habían cremado a un miembro de la familia, ¿no?, me agarró de la manga y me llevó aparte, ¿no? Y me preguntó así con bajita voz, sottovoce, como dicen los italianos, ¿no? Dice, ¿y le habrá dolido mucho? Ay, mi amor. Le habrá dolido mucho. Claro, sí, los niños no emplean la palabra cremación cuando son más pequeños, emplean la palabra quemar. Claro. ¿Cuál es uno de los mayores miedos que tiene una criatura? A quemarse. Por eso miren este principio. Si nosotros no explicamos a los niños, como necesitan respuestas, las van a buscar en cualquier lugar, con cualquier persona o en su pensamiento fantástico, de fantasía. Ojo, en su pensamiento mágico, ¿no? Van ellos a sacar conclusiones que les van a hacer seguramente sufrir más y que son
alejadas de la total realidad. Por eso, en primer lugar, con el tema de la cremación, lo que hay que explicar es en qué consiste la cremación. No hay que darlo por hecho. Yo creo que la mayoría de los adultos, cuando tocamos y hablamos de la cremación con los niños, pensamos que los niños saben todo, los detalles, cómo se introduce el ataúd. No, los niños no tienen ni... Primero, ¿cómo van a tener la idea si los adultos incluso no la tenemos? ¿No? Tampoco. El que no ha visto un crematorio, ¿no le parece, Vero? ¿No? Absolutamente. Después, claro, es que hasta, bueno, esto es todo un ciclo, ¿no? Porque ya lo hemos hablado en una oportunidad. Tampoco los adultos saben qué hacer después con esas cenizas, pero del procedimiento se enteran a veces a gatas y preguntan en ese momento donde se está haciendo el procedimiento, porque ni siquiera a veces, ¿no? O yo no quiero ni ver mejor, dicen, no quiero ni saber lo que van a hacer. ¿Y por qué no? ¿No? Porque algún niño siempre va a preguntar si nosotros tratamos de explicarle qué es lo que está sucediendo. Si bien causan sensaciones estos procedimientos diferentes, emocionales y psíquicos, está bueno que nos empapemos de lo que verdaderamente significa. Sí, sí. Y por eso siempre explicar lo que va a pasar en las ceremonias. No las demos por hecho. O si no lo decimos, no se enteran y de nuevo no van a sufrir. Claro. No, los niños, ¿cómo no van a preguntar? Dígame, querida Vero, ¿cómo no van a preguntar qué pasa con el cuerpo? Es que es de sentido común, ¿no? ¿Cómo un niño no va a decir qué han hecho? ¿Qué han hecho con el cuerpo? ¿No? ¿Dónde está? Sí. Dos cosas van a preguntar. O le sí, o dónde está el tío, adentro de la urna. ¿Qué? ¿Y cómo cabe ahí adentro de esa urna tan chiquitita? Los chicos tienen ese tipo de pensamientos, ¿no? Por eso hay que estar preparados para contestarles. Efectivamente. Y además, no solo sobre el hecho de la cremación, sino después qué se hace con las cenizas, los restos del difunto. Sí, claro. Porque el niño, si no se le explica, dice, hubo cremación y no saben dónde están las cenizas. Nadie le ha dicho dónde están las cenizas. No hay un lugar, no hay un nombre. Es como ese ser querido desapareció en la nada y no queda ningún rastro. Fíjese que esto para el trabajo de duelo es un desastre. No, a los niños hay que explicarles qué es la cremación, recuerden según su edad, y después qué se va a hacer y dónde se depositan las cenizas y por qué. Esto es muy importante. Insisto, porque tiene que cerrar un ciclo. Y ahí viene ya otro tema, aunque ya sé que estamos en los puntos finales, pero, querida Vero, es bueno que las cenizas tras la cremación estén en el hogar, No, ya hemos hablado. Los niños... Ya hemos hablado de este tema. Claro, y que los niños vean que ahí en el dormitorio o en la sala de estar esté la urna con las cenizas. Bueno, yo lo quiero sintetizar de una manera muy sencilla, con dos principios un poquito fuertes. Pero díganme, nadie se lleva los restos de un cadáver a su casa. ¿No es así? Los enterramos. Sí. Nadie se lleva restos de un cadáver a casa. Y segundo, aunque sean las cenizas, un hogar no es un cementerio, ¿verdad? Un hogar no es un cementerio. Y tercero, ¿por qué no es bueno que estén las cenizas en casa? Porque no es sinónimo de una expresión de amor, sino al revés, de un terrible apego. No son una expresión de amor. No. No ayuda a los demás, menos a los niños, ¿no? Pero no podemos confundir el que yo retenga las cenizas como que lo tengo conmigo y lo protejo al difunto, y lo quiero más porque está a mi lado y lo cuido. No, eso, primero, que es casi negar la resurrección. Vamos a identificar al ser querido con esas cenizas.
No, 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 no. Y recuerden lo que decimos, ¿eh? La casa no es un cementerio. La casa no es un cementerio. Estos puntos los debemos tener claros, ¿eh? Para que haya después un buen trabajo de duelo para reconocer, aceptar, asumir, trabajar y cicatrizar lo que puede suponer la muerte de un ser querido. Y esto nos tiene que ayudar la visión cristiana. Jesús dijo, no dijo, yo soy un cementerio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida y la resurrección. Por eso es muy importante que tengamos un sano desapego también de los restos mortales, insisto, entre ellos las cenizas.